Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3. Soy la maestra Sabina Durán de Siga. El día de hoy les proponemos una nueva dinámica para la sesión. Vamos a presentar la información como si de un noticiero se tratara. ¿Listas y listos? Esto es Noti Mexica. Bienvenidas y bienvenidos al noticiero histórico que los mantendrá al día de las últimas noticias del Imperio Mexica. Yo soy la maestra Alejandra Cruz. Espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Recuerden que es muy importante lavarse continuamente las manos, mantener la sana distancia, no tocarse el rostro, utilizar el cubrebocas de forma correcta y realizar el estornudo de etiqueta. La prevención es la clave para disminuir los contagios. Por favor, tengan listos su cuaderno de la asignatura, lápiz o bolígrafo y el libro de texto. Comenzamos con la información. Hoy hablaremos de los acontecimientos del proceso de conquista de México Tenochtitlan y analizaremos algunos de los factores que la determinaron. Nos centraremos en revisar el sitio a Tenochtitlan, la derrota mexica y los eventos posteriores tras la batalla. Antes de revisar los titulares del día, conviene recordar brevemente cómo llegaron los españoles y sus aliados a Tenochtitlan. Veamos y escuchemos la siguiente nota. ¡Corre video! En 1517 y 1518, los españoles organizaron expediciones con el objetivo de explorar nuevos territorios. Después de 2 intentos, finalmente arribó en 1519 la expedición que culminaría con la conquista de México Tenochtitlan. Pero, ¿qué factores propiciaron la caída de México Tenochtitlan? Acompáñame a conocerlos. Luego de varios años de vivir en la actual isla de Cuba, Hernán Cortés decidió explorar nuevos territorios. Alrededor de 600 soldados decidieron ir con él, con la intención de obtener botín de guerra. En febrero de 1519 salieron de Cuba y días después llegaron a Cozumel. Ahí encontraron a Jerónimo de Aguilar, un español que había convivido durante más de 8 años con los mayas, por lo que conocía su lengua y se convirtió en su intérprete. Cortés continuó su expedición y en Centla peleó y venció a los mayas chontales. De ellos, recibió como tributo a una doncella llamada Malinali o Malintzin, quien hablaba maya y náhuatl. La participación de Malintzin y de Jerónimo de Aguilar fue fundamental para que Cortés lograra comunicarse con los nahuas. Cortés llegó a Zempoala, donde se dio cuenta de la aversión hacia los mexicas, debido al dominio que ejercían sobre la ciudad y el tributo que debían pagarles. Ahí, Cortés realizó su primera alianza militar en contra de los mexicas. Esta situación se repitió en un gran número de señoríos mesoamericanos, debido a la fragmentación política. El cacique de Zempoala le recomendó aliarse con los tlaxcaltecas, que eran enemigos de los mexicas. Pero en Tlaxcala, Cortés y su ejército fueron atacados. Sin embargo, los españoles vencieron debido a la superioridad de su armamento, al uso de la pólvora y de perros de pelea. Así, consiguieron que los tlaxcaltecas se aliaran con ellos. En octubre de 1519, Cortés llegó a Cholula, ciudad aliada de los mexicas, donde mataron a los sacerdotes y a los guerreros, que estaban desarmados. Al mes siguiente, arribaron a Tenochtitlan, donde fueron recibidos por el tlatoani Moctezuma. Cortés y sus tropas hicieron prisionero a Moctezuma y saquearon su palacio. En mayo de 1520, Cortés salió a enfrentar a Pánfilo de Narváez, quien lo iba a arrestar, pero como lo derrotó, la mayoría de sus hombres se sumaron a sus tropas, entre ellos un enfermo de cocolistli o viruela, cuyo contagio mató a miles de indígenas durante y después de la conquista, sin afectar a los españoles. Mientras Cortés estaba fuera de Tenochtitlan, sus hombres asesinaron a sacerdotes, nobles y mexicas desarmados durante un festejo, por lo cual
los mexicas se rebelaron contra los españoles. Durante este conflicto, el Tlatoani Moctezuma perdió la vida y hasta el día de hoy se desconoce quiénes lo asesinaron. Iniciaron una serie de batallas al interior de la ciudad, que culminaron el 30 de junio con la huida de los españoles, quienes saquearon el oro y la plata de los mexicas. Durante el ataque de los mexicas, la mayoría de los soldados españoles y sus aliados indígenas murieron, y gran parte del botín se hundió en el lago. A esta derrota se le conoce como la Noche Triste. Los españoles sobrevivientes huyeron a Tlaxcala. Ahí, Cortés planeó un nuevo ataque: rodear la ciudad de Tenochtitlan, cerrar todas sus salidas y cortar el agua y los suministros que la abastecían. Esta táctica era desconocida en Mesoamérica. La concepción de la guerra entre españoles e indígenas era muy diferente. Estos últimos buscaban capturar contrincantes para el sacrificio. Los primeros, provocar el mayor número de bajas. Muy interesante esta crónica de los hechos. Como vieron en sesiones anteriores, Hernán Cortés supo aprovechar el profundo malestar que había entre los pueblos y señoríos sujetos a la dominación mexica. Forjó alianzas con los enemigos del imperio, quienes le ayudaron a debilitarlo y finalmente a vencerlo. Ahora revisemos cuáles son los titulares del día. El sitio de Tenochtitlan. Los mexicas resistieron 75 días el asedio español. El desastre demográfico. La primera gran epidemia de viruela. Factores que determinaron el triunfo español. Alianza con los tlaxcaltecas, clave en la caída del imperio mexica. Efectos de la conquista. ¿Qué ocurrió después de la derrota? Arranquemos con la información. Recordemos que tras la muerte de Moctezuma, Cuitláhuac se convirtió en el nuevo Tlatoani. Este intentó restablecer el dominio sobre los pueblos de la región, pero no lo logró. Mientras tanto, Cortés se refugió en Tlaxcala, territorio aliado desde donde planeó el asalto definitivo a la capital mexica. Entre diciembre de 1520 y enero de 1521, los españoles lograron dominar las poblaciones circundantes al lago de Texcoco, como Tecamachalco, Iztapalapa, Chalco, Azcapotzalco, Tacuba, Xochimilco y Coyoacán, entre otras. Así es, maestra Sabina. Luego de la derrota conocida como la Noche Triste, los españoles reforzaron sus alianzas y planearon el asalto definitivo a la ciudad mexica. Escuchemos las contundentes declaraciones de los historiadores Enrique Florescano y Rodrigo Martínez, quienes en el volumen 2 de la Historia Gráfica de México, dedicado a la época colonial, relatan el asedio a la ciudad mexica así. El sitio de Tenochtitlan comenzó el 30 de mayo de 1521. Cortés dirigió contra la capital azteca 650 soldados de infantería, 194 mosqueteros y ballesteros, 84 jinetes y muchos miles de aliados indios. Los españoles se organizaron en 3 columnas terrestres que penetraron por las 3 calzadas principales de la ciudad, comandadas por Pedro de Alvarado, Cristóbal de Olid y Gonzalo de Sandoval. Cortés dirigió la flota de bergantines, que además de apoyar a sus tropas, combatió a la defensa naval indígena. El 16 de junio, después de un prolongado ataque por tierra y agua, los españoles lograron entrar en la ciudad, pero ahí los defensores los rechazaron y casi lograron capturar a Cortés. Este dispuso entonces que la ciudad fuera arrasada y los canales cubiertos para asegurar un terreno de batalla favorable a los españoles. Finalmente, el 13 de agosto,
1 serpiente del año 3 casa, según el calendario indígena, cuando todo en Tenochtitlan era muerte, hambre y desolación, y después de 75 días de sitio, los españoles capturaron al valiente Cuauhtémoc. Así fue derrotada la Ciudad de México y con ella el Imperio Mexica. Gracias al aislamiento al que los sometieron los invasores, los mexicas lo pasaban cada vez peor. Debían beber agua salobre del lago, ya que los españoles les cortaron el suministro de agua potable. Los alimentos comenzaron a escasear y no tenían tregua ni un momento, pues mientras combatían de día, por las noches reconstruían las defensas de la ciudad. Tras ganar las calzadas, el ejército conquistador entró en la ciudad y atacó el Templo Mayor. A pesar de esto, los mexicas decidieron resistir hasta el final y trasladaron a toda la población hacia Tlatelolco, en la parte norte de la isla. Por si esto fuera poco, una enfermedad comenzó a diezmar a la población indígena. A principios de mayo de 1520 se desató la primera epidemia de viruela, enfermedad traída por los españoles. Gracias a las crónicas de la época, los especialistas han logrado establecer que el origen de la epidemia se remonta a la llegada a costas veracruzanas de la expedición que tenía por objeto capturar a Hernán Cortés, liderada por Pánfilo de Narváez. Al parecer, la cadena de contagio se extendió con rapidez, convirtiendo a Zempoala, la ciudad totonaca, en el epicentro de difusión. Al cabo de 5 meses, la enfermedad llegó hasta la población indígena del Altiplano Central. A finales de 1520, la epidemia se manifestó en Tenochtitlan, causando la muerte de miles de indígenas. Entre ellos se encontraba Tlatoani Cuitláhuac, quien fue sustituido por el joven Cuauhtémoc, que tan solo tenía 25 años. Para ampliar la información, escuchemos a la doctora Gisela von Boeser, quien nos explicará cuál fue el impacto demográfico de la conquista. Adelante, doctora, la vemos y escuchamos. No conocemos el impacto de las guerras de conquista. Seguramente murieron muchos indígenas, puesto que fueron ellos realmente los contingentes más importantes que lucharon, tlaxcaltecas y otros indígenas en contra de mexicas principalmente, desde luego también algunos españoles, pero yo creo que ahí lo que no tenemos es ninguna manera de contabilizar cuántos pueden haber muerto. Hay consenso entre los historiadores que el principal agente que produjo esta caída de la población fueron las enfermedades. A veces pensamos que el maltrato que hicieron los españoles a los indios o las mismas guerras de conquista fueron las que ocasionaron esto, pero de hecho pues se sabe que el principal problema fueron las enfermedades que trajeron los europeos y los africanos y que en el viejo continente pues no tenían efectos tan graves sobre la población, puesto que las personas ya habían desarrollado anticuerpos en contra de ellas. En cambio, en la población indígena, que no había tenido por muchos miles de años contacto con la población europeo, asiático, africana, pues no estaban preparados sus organismos para ello. Los censos que nosotros tenemos sobre el decrecimiento de la población, estos provienen de las matrículas de tributo que existían en época prehispánica y que, claro, se mantuvieron en los primeros años en que llegaron los españoles, porque a través de ellos se contabilizó el tributo que los pueblos tenían que entregar
al rey de España o a los encomenderos. En base a estas matrículas, pues sí sabemos que al principio había 11 millones de indígenas y que en el lapso de un siglo y medio, hasta a mediados del siglo XVII, pues se había reducido la población a 1,5 millones de habitantes. Es decir, estamos hablando de una caída de un 85 a un 90% de la población. Por ejemplo, los frailes franciscanos hablan de este derrumbe poblacional en términos cualitativos y nos explican cómo fue que pues, poblados enteros llegaron a acabarse a raíz de esta pérdida demográfica. A partir de mediados del siglo XVII empieza una recuperación. Entonces se da un mestizaje muy fuerte y empieza una alza de la población. Ahora, esta alza nunca llegó a los 11 millones originales, ¿no? Se calcula que a finales del siglo XVIII pues había algo más de 4 millones de pobladores. Entonces esto es muy impactante porque a pesar pues de que supuestamente hay mejores tecnologías agrícolas y algunas cosas más avanzadas, pues nunca se llegó a una población realmente tan extensa. Gracias, doctora, por la información. En efecto, es imposible determinar el número exacto de víctimas que cobró esta primera epidemia, porque no contamos con las fuentes suficientes, pero sabemos que afectó principalmente a la población indígena, debido a que al no estar en contacto con el virus que provoca la viruela, sus organismos no habían desarrollado anticuerpos para combatirlo. Este escenario nos resulta familiar, ¿verdad? Lamentablemente, a nivel mundial, atravesamos una situación similar a la que enfrentaron los indígenas del siglo XVI, el surgimiento de una nueva enfermedad que se propagó rápidamente y para la cual nuestros organismos no habían desarrollado mecanismos de defensa. A diferencia de aquella época, los avances científicos y tecnológicos actuales han permitido tener un mejor entendimiento de la enfermedad y crear vacunas en poco tiempo. Pero esto no significa que debamos relajar las medidas de higiene y las de sana distancia. Regresamos a la información sobre el asedio español a Tenochtitlan, el cual duró casi 3 meses. Finalmente, la resistencia mexica, debilitada por la falta de agua y víveres y azotada por las enfermedades, dejó de combatir y entregó las armas cuando Cortés presentó al Tlatoani Cuauhtémoc, quien había intentado huir junto con sus capitanes, pero fue capturado. Era la noche del 13 de agosto de 1521, cuando Tenochtitlan cayó en manos de los conquistadores. Maestra Sabina, ¿qué te parece si analizamos cuáles fueron los factores, además del biológico, que determinaron el triunfo español? Podemos dividirlos en rubros: político, ideológico y tecnológico. Dentro del primero, señalemos la alianza de los enemigos del Imperio Mexica con los españoles. Aunque los tlaxcaltecas no fueron el único pueblo indígena que se alió con los conquistadores, su papel fue clave en la caída del imperio, ya que proveyeron no solo soldados para la guerra, sino también de todo lo que era necesario para la victoria. Y una vez tomada Tenochtitlan, continuaron su participación en subsecuentes campañas de conquista. A cambio, los tlaxcaltecas fueron recompensados con títulos, tierras y privilegios en una alianza estratégica que continuaría hasta el siglo XVIII. En cuanto a los factores de tipo ideológico, podemos señalar 3. En primer lugar, los españoles, desde la época de la Reconquista cristiana, estaban acostumbrados a combatir para ocupar territorios. Además, los impulsaba la ambición de obtener riquezas y gloria eterna. En segundo lugar,
La forma en que los mexicas y españoles concebían la guerra era muy distinta. Mientras los primeros peleaban para capturar prisioneros, los conquistadores luchaban a muerte, buscaban causar el mayor número de bajas en sus oponentes. Y en tercer lugar, algunos especialistas han señalado que es probable que en un principio los indígenas creyeran que los seres extraños que llegaron del mar eran deidades, lo que les despertaba cierto temor y respeto. Pero esta idea duró muy poco. Pronto comprobaron que sangraban y morían como cualquier persona. Dentro de los factores tecnológicos se encuentra la mayor letalidad del armamento occidental. Los mexicas peleaban con dardos, lanzas, arcos, flechas y el macuahuitl o espada azteca, que consistía en un bastón de madera con incrustaciones de obsidiana. Por su parte, los españoles contaban con cañones, pólvora, arcabuces, que eran armas de fuego parecidas al fusil, espadas y armaduras. Además, tenían caballos y perros que utilizaban en combate. Hasta aquí el análisis. Ahora hablemos de lo que ocurrió tras la derrota. Luego de la caída de la ciudad, el dominio español se extendió rápidamente al resto del imperio mexica. Cortés fue nombrado gobernador y capitán general de las tierras que conquistó. Además, promovió y dirigió distintas campañas para someter a los pueblos de la región y hacia finales de 1524 ya había llegado hasta las Cibueras, en Honduras. Para muchos pueblos indígenas, antes vasallos de los mexicas, no resultó extraño entregar tributo a los nuevos conquistadores, como lo pagaban previamente a los integrantes de la Triple Alianza. Durante una década no se produjeron grandes cambios políticos ni culturales. El dominio español comenzó a funcionar sobre la estructura previa de la administración mexica. Probablemente en casa se estén preguntando, ¿qué ocurrió con el último tlatoani mexica? Bueno, Cuauhtémoc y sus guerreros más cercanos fueron torturados para que entregaran el tesoro que los españoles habían perdido en su huida de la ciudad. Después, en su viaje rumbo a las Cibueras, Cortés llevó como prisionero a Cuauhtémoc. Por temor a que el tlatoani urdiera un plan en su contra, lo mandó ejecutar el 28 de febrero de 1525. De esta forma, el último gobernante mexica no murió en la capital de su imperio. En cuanto a la suerte de los sobrevivientes del sitio a Tenochtitlan, los jóvenes fueron convertidos en esclavos y el resto, junto a otros grupos indígenas, tuvieron que reconstruir la ciudad devastada. Sobre las ruinas de Tenochtitlan se edificó la ciudad colonial. Como vimos a lo largo del noticiero, la conquista del Imperio Mexica fue multifactorial, es decir, dependió de diversos factores que podemos clasificar en políticos, ideológicos, tecnológicos y biológicos. Además, podemos caracterizar la conquista como un proceso heterogéneo. Esto significa que no se produjo de forma similar en todas las regiones. Si bien en 1524 el territorio que abarcaba el Imperio Mexica quedó totalmente sometido, la conquista de Aridamérica y de algunos pueblos mayas resultó mucho más complicada para los españoles. Y en regiones como el Petén, al norte de Guatemala, se extendió hasta finales del siglo XVII. Con esta información que acaba de explicar la maestra Alejandra, podemos incluir un factor de tipo social a nuestro análisis. La estructura social y política del Imperio Mexica fue aprovechada por los españoles para precipitar su caída.
Los mexicas y sus súbditos eran pueblos sedentarios, sujetos a una organización tributaria bien establecida. Esto facilitó las cosas para los invasores, porque al mantener la estructura administrativa prehispánica, la transición entre el dominio indígena y el español fue relativamente sencillo, mientras que en el norte de Mesoamérica la estructura social era muy distinta. Recordemos que estos pueblos eran nómadas o seminómadas, por lo que al no permanecer establecidos en un solo lugar, a los españoles les resultó más difícil su sometimiento. Por último, señalemos que la derrota del Imperio Mexica marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de nuestro país, la época colonial, que tuvo una duración de 3 siglos y se configuró a partir de la mezcla de elementos de la tradición indígena y la española, dando paso a una nueva sociedad, la novohispana. Antes de despedirnos, los retamos a elaborar una noticia acerca de alguno de los temas vistos durante esta sesión. El sitio a Tenochtitlan, la primera epidemia de viruela, los factores que determinaron la conquista o lo que ocurrió tras la derrota mexica. Recuerden que una nota periodística debe contener un título o encabezado, imágenes y en el cuerpo de la noticia se debe responder a las siguientes preguntas. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo ocurrieron los hechos? ¿Dónde tuvieron lugar? ¿Quién o quiénes participaron en los hechos? ¿Cómo y por qué pasó? Para ampliar la información, además de consultar su libro de texto, los invitamos a revisar el número 49 de la revista Arqueología Mexicana, dedicado a la Ruta de Cortés, y el Atlas Histórico de México, de Enrique Florescano y Francisco Eiza. También pueden visitar el sitio web Noticonquista del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Listo, terminamos. Ahora están al día con las noticias más recientes del Imperio Mexica. Esto fue todo por hoy en Noti Mexica, un noticiero histórico de Aprende en Casa 3. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.